tanto la doctora Consuelo como el doctor Jaime Restrepo. Ahorita vamos a ver los estudios que están haciendo. Entonces, muchísimo que aprender siempre de ellos. Muchas gracias. La enfermedad renal crónica empezamos viéndola en adultos porque tiene una alta incidencia y prevalencia en el mundo, con alta morbilidad y mortalidad, porque sobre todo aumentan el riesgo cardiovascular. Múltiples estudios, tanto observacionales retrospectivos como prospectivos, han mostrado la asociación entre el bajo peso al nacer y la aparición de enfermedad renal crónica. Es así como si tenemos un grupo de adultos, sabemos todos que 1 de cada 10 adultos puede tener enfermedad renal crónica, pero si estos adultos tienen el antecedente de bajo peso al nacer, menor de 2.500 gramos, el riesgo prácticamente se duplica, y si estos niños fueron prematuros extremos, o sea, menores de 1.000 gramos, se triplica. Y estas son información del DANE de este año, donde estamos viendo la tasa de los niños de bajo peso al nacer en Colombia. Estamos viendo cómo desde 2018 hasta 2022 la tendencia es hacia el aumento. El año pasado el 10.4% de nuestros niños fueron de bajo peso y esto sigue en aumento. Estamos viendo que con toda la tecnología que hay ahora, la supervivencia de los neonatos es muy alta, entonces este problema se va a magnificar a futuro. Entonces, cuando estamos hablando del impacto del bajo peso sobre la función renal, nos tenemos que preguntar, ¿es la prematuridad o el SRCI-1 o son los dos? Entonces, en este gráfico podemos ver cómo es la nefrogénesis desde el primer trimestre hasta el tercero, empieza desde la 5ª semana, pero ya a las 15 semanas se aumenta rápidamente la generación de nefronas, es así como en el 60% de la nefrogénesis ocurre en el tercer trimestre. Entonces los niños prematuros son los que se van a afectar mayormente en el número de nefronas, sobre todo los menores de 32 semanas, como vamos a ver posteriormente. Pero el RCI también tiene un impacto muy importante, porque se puede presentar a lo largo de toda la gestación. Está bien que la mayoría de los RCI son tardíos, pero hay un porcentaje un poco más pequeño de RCI temprano, donde el RCI no solo va a afectar el número total de nefronas, sino que también puede afectar la morfología renal y van a aparecer malformaciones renales. Y esto es lo que quería recalcarles de la prematuridad. La mayoría de los niños con bajo peso al nacer son prematuros y los que más afectados están son los niños menores de 30 semanas o 28 semanas, los menores o los extremos. Ellos tienen aproximadamente 6 semanas de posibilidad de nefrogénesis extrauterina y por mejores condiciones que tenga después en la vida postnatal, máximo va a llegar a tener un 70% de lo que tendría un niño de término. Entonces ya salen demasiado afectados en su número de nefronas estos prematuros extremos. Entonces se ha planteado que la prematuridad y el RCI-U son marcadores de estrés intrauterino, que tienen los mismos factores de riesgo para producirse. Ellos son factores genéticos y vemos, por ejemplo, que hay muchos síndromes que se relacionan con prematuridad y RCI-U y factores fetales, por ejemplo, la gestación múltiple. La disfunción placentaria también es otra causa de cualquiera de estas dos patologías, pero los más importantes y sobre los cuales podemos incidir son los factores maternos. Tenemos factores sociales como el embarazo adolescente o el control inadecuado prenatal, y ahí los pediatras y nefrólogos podemos actuar tratando de disminuir estos factores de riesgo. Y en la salud materna también la deficiencia específica de vitamina A, de hierro y el control adecuado de la hipertensión inducida durante la gestación, la diabetes y la exposición a cigarrillo. Entonces, hay muchas cosas, factores de riesgo que no podemos controlar, pero hay otros que sí. Y es muy importante porque esta es la prevención primordial, o sea, antes de que aparezca el RCI y la prematuridad, y la idea sería trabajar conjuntamente con los ginecólogos también que tengan esta información y que empecemos a trabajar desde la época de la gestación. Tanto la prematuridad como la RCI-U van a producir una inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un incremento de la apoptosis, activación del sistema nervioso simpático y sobre todo el estrés oxidativo, como vamos a ver a continuación, que van a generar o van a producir una reducción en el número de nefronas. Entonces, clásicamente, ¿por qué es que se produce este daño de bajo peso en la serie y por qué termina a largo plazo en una enfermedad renal crónica? Entonces, empezamos desde Barker o incluso desde antes con la hipótesis que él plantea, donde los eventos que se presentan durante el desarrollo intrauterino, que es la programación fetal,
y la niñez temprana pueden contribuir al riesgo posterior de enfermedades crónicas no transmisibles. En los 90 aparece la hipótesis de Brenner, que dice que la reducción en el número de nefronas hace que las nefronas restantes hiperfiltren, empiecen a funcionar más con hipertensión glomerular, que clínicamente se va a expresar como hipertensión y proteinuria, y que si esto continúa aumenta la pérdida de nefronas con glomerulosclerosis y posterior aparición de la enfermedad renal crónica. Esa es la teoría clásica y la fundamental para explicar el daño o la aparición posterior de enfermedad renal crónica. Pero la cosa se nos empieza a complicar un poquito, porque aunque sigue siendo el centro, la oligonefropatía, la teoría clásica de Brenner, la explicación pues para la aparición posterior de la enfermedad renal crónica, ya podemos hablar de que existe una podocitopatía también en los niños con RCIU y prematuridad, sobre todo inducida por RCIU, y nos damos cuenta es porque durante el RCIU, en todo lo que está pasando que les dije anteriormente, hace que las proteínas constitutivas del diafragma de filtración no se expresen adecuadamente. Y eso lo vamos a ver en la vida posterior, como muchas enfermedades glomerulares, cuando se tiene el antecedente de bajo peso al nacer, empeora su pronóstico, como el síndrome nefrótico, la IgA, el Alpur y muchas otras. Además, aparece otro nuevo causante de daño, que es la coriomionitis, que se presenta con mucha frecuencia en los prematuros. Produce directamente un daño vascular y endotelial a nivel glomerular. La prematuridad también influye, y entre ellos pues influyen el uno y el otro. En relación a la prematuridad, los depósitos de elastina en los vasos se hacen en el último trimestre, entonces los vasos de estos niños pueden ser un poco más rígidos y a futuro pueden afectar o producir hipertensión. Y se sigue complicando la cosa un poquito más. Entonces ya tenemos en el centro los eventos fisiopatológicos más importantes, que es la oligonefronía, la refacción capilar, que eso quiere decir que los vasos disminuyen en cantidad, no solamente de los glomérulos, sino el endotelio en general, y entonces no solamente están pasando estos eventos a nivel renal, sino que se está haciendo una programación de varios otros sistemas para generar enfermedades crónicas a largo plazo. Es así como hay una disfunción endotelial, estábamos hablando ahorita de los cambios en la rigidez, y eso posteriormente va a generar hipertensión. Hablamos también del estrés oxidativo, donde hay disminución de la disponibilidad de ácido nítrico y aumento de los radicales libres, que también a nivel endotelial puede producir posteriormente hipertensión, y también se activa tanto en páncreas como en hígado, vías metabólicas que finalmente van a terminar en resistencia a la insulina y posteriormente se van a reflejar en la vida como obesidad, diabetes e hiperglicemia. Entonces el enfoque tiene que ser más global, no solamente riñón. Tenemos que trabajar en hábitos de vida saludable. Ya vemos que el aporte alto de sodio y el alto aporte de proteínas aumenta la probabilidad de hipertensión. Y sobre todo desde el periodo de los primeros 2 años, como vamos a ver ahorita, tenemos que hacer el control de la obesidad, hábitos saludables como el ejercicio. Tenemos que hacer un abordaje más global de estos pacientes para no generar enfermedades crónicas no transmisibles, no solamente la enfermedad renal crónica. Frente a este panorama, ¿qué podemos hacer los pediatras y nefropediatras? Básicamente 2 estrategias. La primera de ellas sería evitar los factores de riesgo que pueden continuar reduciendo el número de nefronas en la adolescencia y en la infancia y en la adolescencia. Y el segundo punto importante es detectar tempranamente los niños en riesgo de oligonefronia, y eso es básicamente lo que trabajamos. Tenemos una oportunidad de oro para hacer prevención de enfermedad renal crónica, y son los primeros 1000 días. ¿Qué es lo que sucede en estos primeros 1000 días de la vida? Ya sabemos que durante la gestación ocurre la nefrogénesis de la 5ª a las 36 semanas, pero en los siguientes 1 o 2 años hay un aumento o crecimiento renal y hay una maduración tanto de la función glomerular como de la función tubular, de tal manera que a los 2 años ya se tiene la madurez completa del riñón. Es por eso que, como este momento es clave, los primeros 2 años, nos reunimos miembros de la Asociación Colombiana de Neonatología, de ACONEPE y de la Fundación Canguro, que en nuestro país son los encargados de hacer el seguimiento de los niños de bajo peso al nacer hasta el primero o segundo año. E hicimos en el 2020 y lo socializamos en el 2021 el Consenso Colombiano de Prevención de Enfermedad Renal Crónica en los niños con bajo peso al nacer, que ya está publicado en la Revista Colombiana de Nefrología
para que lo consulten, por favor, y lo empecemos a aplicar. ¿Qué hacemos en este consenso? Básicamente hacemos actividades de prevención primaria para evitar que ocurra la enfermedad renal crónica y hacemos actividades de prevención secundaria para detectar tempranamente los niños con riesgo de oligonefronia. Entonces, insisto en la prevención primaria durante la gestación, que es muy importante que eduquemos a nuestras adolescentes, a nuestras futuras mamás, para prevenir todos esos factores de exposición que predisponen a RCV y prematuridad. Y cuando ya los niños nacen, entonces tenemos estas estrategias importantes. La primera es la educación en el riesgo de enfermedad renal crónica en los niños con bajo peso al nacer. Esa educación la hacemos inicialmente a todo el personal de salud que tenemos que están trabajando con estos niños y sobre todo a las familias. El objetivo principal de nosotros es educar a las familias en que existe un riesgo de enfermedad renal crónica en estos niños con bajo peso al nacer. La segunda estrategia es la nutrición óptima y trabajamos sobre todo en el fomento de la lactancia materna. Sabemos que tiene una menor carga proteica que una leche de fórmula, lo cual va a representar una menor carga de solutos para un riñón que todavía está en desarrollo. Entonces es muy importante hablar sobre la lactancia materna, o sea, seguirla fomentando porque no solamente tiene todas las bondades que tiene, ya sabemos, en muchos sistemas, órganos y la parte del vínculo, sino que también es muy importante para el desarrollo renal. Insistimos en vigilar el crecimiento, en el programa Canguro hacen un seguimiento muy estricto, tanto para que los niños pues no vayan a caer en desnutrición como que no vayan a caer en sobrepeso. Sabemos que si ellos tienen un catch-up o crecimiento recuperador rápido, va a favorecerse la obesidad, que ya sabemos que es un factor de riesgo para enfermedad renal crónica. Y un momento muy importante donde hacemos mucha educación es cuando empezamos la alimentación complementaria, porque ese es el momento en que el paciente o los niños van a aprender sus hábitos de vida y de alimentación y la preferencia por alimentos específicos. Trabajamos básicamente con la estrategia de 0 sal los primeros 2 años y empezamos la hidratación, que los niños empiecen a tomar agua desde que se empieza la alimentación complementaria, sobre todo los niños que están alimentados con leche de fórmula. Y dentro de las estrategias de prevención secundaria está el diagnóstico de la lesión renal aguda de forma temprana y normas de nefroprotección y la detección de los niños con riesgo de oligonefronia mediante la búsqueda de hipertensión, la evaluación de la tasa de filtración glomerular, proteinuria y el tamaño renal. Quería hablarles de nuestra estrategia central, que es la principal NOXA que sucede en los niños que están en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Ya sabemos que estos niños de bajo peso al nacer, estos riñoncitos están gritando auxilio, tenemos riesgo de oligonefronia y estamos todavía en nefrogénesis extrauterina. Pero cuando llegan a la UCI se encuentran con un medio totalmente hostil, con exposición a nefrotóxicos, desnutrición extrauterina, tanto la hipoxia como la hiperoxia, la sepsis, el choque, que van a finalmente muchas veces a terminar en una falla renal aguda. Sabemos que el 70% de las fallas renal agudas en neonatos ocurre en la primera semana, por eso hacemos el énfasis de la creatinina protocolaria al tercer y séptimo día. Tiene una alta incidencia, alrededor de un 30% de nuestros niños pueden tener lesión renal aguda, pero eso depende de la edad gestacional, tiene alta mortalidad y sobre todo el riesgo potencial de desarrollar enfermedad renal crónica en edades posteriores. En relación al diagnóstico oportuno de la lesión renal aguda, queremos que todos apliquemos la escala CAIGO. ¿Por qué esta escala la escogimos? Porque es la que la mayoría de los estudios tiene para podernos comparar. Entonces es la que está en el consenso. Tiene 2 criterios que ustedes saben, la creatinina y el gasto urinario. Queremos referirnos a este gasto urinario que nosotros tenemos el punto de corte de oliguria por debajo de 1 cc por kilo por hora, porque la escala original habla de 0.5, pero nosotros lo tomamos de 1, así como lo toma el estudio Awaken. Estábamos hablando del punto de corte de 1 cc por kilo por hora, porque es que no podemos seguir utilizando 0.5 para unos niños neonatos que, como nos hablaba Richa, son unos túbulos inmaduros. Entonces hay puntos de cortes que utilizan en Brasil, por ejemplo, 1.5, en la India están hablando de 1.3, en fin. Entonces no, también nos pusimos de acuerdo en el punto de corte de 1 cc por kilo por hora. ¿Cuáles son las estrategias de nefroprotección? Entonces, básicamente, es tener un balance adecuado de líquidos. Entonces, tenemos mantener un balance adecuado de líquidos. Para nosotros es muy importante que la gente esté suministrando lo que debe suministrarse según la edad gestacional, los días de vida que tenga, y tratamos sobre todo de hacer énfasis en la sobrecarga hídrica.
es muy importante evitarla porque tiene mayor morbimortalidad los niños con sobrecarga hídrica que los que están bajitos en líquidos. Lo segundo es una vigilancia de los trastornos electrolíticos, en especial el sodio, que es el que regula el volumen extracelular, por eso hacemos una toma protocolaria de sodio, como vamos a ver enseguida, y la estrategia fundamental es la prevención de nefrotoxicidad. Entonces, aquí tenemos uno de los nefrotóxicos que más utilizamos, aunque la lista es enorme, y proponemos en ellos hacer una función renal entre el tercer y el quinto día cuando se está administrando el medicamento. Y tenemos un grupo de riesgo que son los mismos del estudio Baby Ninja, que se refiere en relación a los pacientes que reciben 4 o más días calendario con aminoglucósidos o vancomicina o 3 o más días de medicamentos nefrotóxicos, en los cuales se debe hacer un seguimiento mucho más estricto de la función renal. La segunda parte entonces es cómo vamos a estimar el riesgo de oligonefronia, y es definir el número de nefronas. Sabemos que la oligonefronia es un diagnóstico histológico, entonces pues el gold estándar va a ser la biopsia. También se ha planteado la biopsia más tomografía o resonancia, donde se hace una reconstrucción tridimensional y se hace la extrapolación del número de nefronas según lo que se haya encontrado en la biopsia. También está la resonancia con ferritina cationizada, que sería muy bueno porque es muy invasivo, pero hasta el momento está solamente en animales, todavía no se ha estandarizado para humanos. Tenemos también marcadores de la alteración temprana de la función tubular y glomerular para RSIU y prematuridad, como los que ven ahí escritos, pero hasta el momento no hay marcadores que detecten la disminución del número de nefronas sin que haya el daño tubular o glomerular. Y en relación al tamaño renal, desde 2008 que se hizo este estudio donde los niños se encontraron que los niños menores de 3 meses, por cada gramo de peso renal que se gana, se aumentan exactamente 23.459 nefronas. Entonces, desde eso estamos utilizando el tamaño renal como un marcador indirecto del número de nefronas. ¿Qué sabemos hasta ahora en relación al tamaño de cómo es la evolución de estos niños de bajo peso al nacer? Durante la primera semana de vida postnatal, el volumen renal se ha encontrado disminuido en general en todos los niños con bajo peso al nacer, pero una característica importante es que siguen manteniendo una tasa de filtración glomerular igual a la que tienen los niños de peso normal. Esto está sugiriendo hiperfiltración desde épocas tan tempranas como la primera semana. Luego los riñones siguen creciendo y alcanzan un catch-up, o sea, un tamaño renal igual al de los niños de peso normal alrededor de los 6 meses. Pero posteriormente se siguen encontrando en los estudios que a los 12 y 18 meses estos riñones van a ser pequeños. ¿Qué sucede en la edad escolar? La mayoría de los estudios muestran que los prematuros y en general los niños con pequeños palaje gestacional tienen menor volumen renal, pero es importante hacer la corrección por superficie corporal porque muchos de estos niños van a ser más pequeños que los niños que nacieron a término o con un peso normal. A este respecto, el doctor Brenner en el 2019 dice: la mayoría de los estudios, y son más de 20 estudios desde 2005 hasta el 2021, reportan esto de la disminución del tamaño en los niños escolares, pero solamente 2 estudios habían hecho la corrección por la superficie corporal. Entonces él dice, ojo que hay que seguirlos haciendo teniendo en cuenta la superficie corporal. Entonces, traigo este hermoso estudio que publicó el doctor Jaime Restrepo el año pasado, en donde tienen una corte que están siguiendo 5 años, en la cual hay 89 prematuros con una mediana de edad gestacional de 32 semanas, 33 controles sanos con una mediana o sanos o de peso normal al nacer con una mediana de 38 semanas. Que encontraron que a los 5 años los volúmenes renales derechos fueron significativamente más pequeños, pero cuando se hizo la corrección por área de superficie corporal, el volumen y la longitud fueron iguales en ambos grupos, tanto en los niños de término como en los niños prematuros. Entonces el doctor se cuestionaba si realmente era un buen examen de tamización hacer una ecografía en los escolares, porque no vamos a encontrar diferencias. Entonces el doctor, basado en otro estudio que salió hace 2 años de los australianos, donde se encontró que yo les dije ahorita que a los 6 meses hacen un catch-up, o sea, los 2 riñones van a ser iguales, tanto los del prematuro como el niño de término, y lo que está pasando ahí es que el aumento de la corteza es mucho más grande que el volumen que ocupa la médula. Entonces, por la hiperfiltración, pues va a crecer mucho más la corteza. Y este es el segundo estudio que ustedes estuvieron ayer, muy interesante, donde ellos ya lo hacen, no solamente en los niños de 6
meses, que fue el estudio original hace 2 años, sino que ya lo hace a los 5 años y encuentra todavía esa diferencia significativa. Y lo que decíamos es que todavía no sabemos qué va a pasar con esa médula y qué repercusiones a futuro, porque siempre nos sentamos en el glomérulo, pero va a haber seguramente con los estudios que van a desarrollarse en el mundo. Entonces, el doctor José Manuel está a la bandera de todo esto y vamos a ver pues en qué termina, y él está siguiendo una cohorte que va a seguir en la adolescencia. Sabemos entonces que aplicamos en el consenso. No les vamos a hacer biopsia obviamente y nos vamos a pegar de criterios clínicos de laboratorio y imagenológicos para poder definir cuáles pacientes tienen riesgo de oligonefronia. Entonces estamos en la búsqueda de hipertensión arterial, de ver alteraciones en la tasa de filtración glomerular, de la proteinuria, que aunque ha sido difícil, estamos haciendo medición de microalbuminuria y de proteína creatinina para tratar de definir o aproximarnos si es más de origen tubular que glomerular, y el tamaño renal lo calculamos según la superficie corporal. Todo esto está bien descrito en el consenso para que lo leamos y lo apliquemos. ¿Listo? Este es como el algoritmo de seguimiento que le vamos a hacer a los niños, o es nuestra propuesta en estos primeros 2 años. Proponemos entonces hacer el ionograma a las 12 horas de vida al tercer día y entre el quinto y el séptimo día. Hacerle una creatinina entre una basal que necesitamos al tercer día y otra al quinto o séptimo día. Hacerles la solicitud del citoquímico de orina, de la relación albúmina-creatinina y de la relación proteína-creatinina a las 40 semanas, y eso sería lo basal que vamos a tener de los pacientes. Asimismo, le vamos a solicitar una ecografía que idealmente se hace la primera semana, pero si no es posible, se hace después en el programa Canguro los primeros 3 meses y le hacemos una ecografía de control al año o antes de salir del Canguro. Se hace la toma de la presión arterial protocolaria, que está muy bien descrita en el consenso, se hace durante toda la hospitalización, y en el Canguro a las 40 semanas, 6 meses, 12 meses, 18 y 24. Nosotros queremos que hagamos una ficha de riesgo renal fácil, que no sea difícil ni complicada ni para los neonatólogos, para el pediatra y para nosotros tampoco. Entonces son 2 hojitas, es esta y es esta hojita, lo que se va a llenar y con lo que va a llegar el paciente a la consulta de nefrología. Entonces miren que es muy cortico lo que tenemos que llenar, y el paciente que está viendo diariamente, el paciente pues lo va a poder consultar, lo va a poder realizar muy fácil. Si el paciente tuvo hipovolemia, hipervolemia, cuál fue la creatinina al tercer día y al séptimo, si tuvo trastornos hidroelectrolíticos, si estuvo expuesto a nefrotóxicos, si tuvo lesión renal aguda, cómo es la proteinuria en los que se alcanzó a hacer, si tuvo hipertensión y si tuvo alteraciones en la ecografía renal. Eso lo contesta uno en 5 o 10 minutos si ha estado viendo el paciente durante toda la hospitalización. Y finalmente vamos a establecer cuáles son los factores de riesgo para enfermedad renal crónica. Entonces son estos 10 factores de riesgo. Ya de entrada nuestra población son estos niños de 32 semanas o menores de 1.500 gramos. Entonces es una checklist, simplemente chuleamos, todos van a tener menor de 32 semanas o menor de 1.500 gramos, y vamos a definir basados en la tablita que llenamos antes si los pacientes tienen coriamnitis, si tuvieron lesión renal aguda, enfermedad pulmonar o displasia pulmonar broncopulmonar, si tienen hipertensión arterial, proteinuria, exposición a nefrotóxicos o anomalías en la ecografía renal. Simplemente es tachar sí o no, y con eso vamos a definir cuál es el riesgo renal. Tenemos 3 riesgos porque todos los pacientes están en riesgo. Entonces aparece riesgo moderado, riesgo alto o muy alto. El riesgo moderado son los niños que tienen 32 semanas o menos o 1.500 gramos sin factores de riesgo asociados. Los que tienen riesgo alto son los que tienen menor de 32 o menor de 1.500 con un factor de riesgo, y los que tienen 2 o más factores de riesgo los vamos a clasificar como de riesgo muy alto. Hacemos este semáforo de atención para seguirlos durante el Canguro o durante los primeros 2 años, y siempre vamos a hacer estas 3 estrategias: antropometría, toma estandarizada de la presión arterial y sobre todo la educación a los padres en la prevención de exposición a factores de riesgo para enfermedad renal crónica, haciendo el fomento de estilos de vida saludable y evitar la exposición a nefrotóxicos. En los 3 riesgos vamos a hacer las 3 actividades, lo que varía es quién lo va a hacer y cada cuánto. Entonces sabemos que los niños de riesgo moderado van a estar vigilados por pediatría y los controles los van a hacer cada 6 meses. Los niños de alto riesgo van a ser seguidos tanto por pediatría como por nefrología, se hacen cada 6 meses, y los de muy alto riesgo se van a evaluar cada 3 meses el primer año
y cada 6 meses el segundo año por pediatría y por nefrología pediátrica. ¿Y cuál es nuestra propuesta? Porque la idea no es no quedarnos con los niños de 2 años, sino seguir. Entonces, la propuesta de seguimiento es hacerles el monitoreo ambulatorio de la presión arterial en la etapa escolar. Vimos todo lo que está pasando en el endotelio y pues generalmente se recomienda para mayores de 5 años o mayores de 1,20. Vamos a tener ahorita una charla súper buena de monitoreo para que no se la pierdan, monitoreo de la presión arterial. Debe continuarse el seguimiento del crecimiento, la presión arterial, la función renal, la creatinina y la proteinuria y el volumen renal en la edad pediátrica de la siguiente forma. Los niños que son de riesgo moderado deberán ser evaluados por nefrología al alta del canguro a los 4 o 5 años y en la adolescencia antes de que cumplan los 18 años, o sea, son 3 veces que los debemos ver. Pero los niños de alto riesgo o muy alto riesgo deberán ser evaluados por nefrología cada 2 años, desde los 4 años hasta los 18. Y muy importante, y el doctor Restrepo me insistía mucho, yo hago mucho énfasis en los primeros, o yo no, nosotros los del consenso hacemos mucho énfasis en los primeros 2 años por toda la oportunidad de prevención con medidas muy fáciles que son educación, pero realmente esas complicaciones se van a empezar a manifestar en la adolescencia o en la adultez temprana. Entonces es muy importante hacer el empalme con nefrología de adultos antes de que el paciente sea egresado de nefrología pediátrica. Esto es lo que les traía para hoy, son cosas que van a pasar a futuro, pero muchas las cosas que podemos hacer en el presente para la prevención de enfermedad renal crónica en los niños con bajo peso. Gracias, doctora Paola.